Buenas noches, hermanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 13 al 15. Romanos capítulo 6, versículo 13 al 15 son los textos que vamos a estudiar, aunque los leímos hasta el versículo 23, pero nomás vamos a estudiar hasta el versículo 15. Y para esto quiero que se pongan de pie para leer estos versículos. Gracias, hermano. Vamos a leerlo todos juntos, estos tres versículos, 13, 14 y 15. Dice la palabra de Dios así, todos: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre, le damos gracias por este día, gracias por esta noche que nos permite estar aquí con el propósito de venir a estudiar su palabra. Le damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos que vienen con este deseo de aprender y conocer más de ella. Ayúdenos, por favor, en este día con su Espíritu Santo para que juntos podamos salir edificados de este lugar. Pero también te rogamos que, por favor, perdone nuestros pecados. Reconocemos que fallamos constantemente delante de usted. Queremos que usted nos limpie de nuestro corazón, nuestra conciencia, de todo nuestro mal que hemos hecho, para que así su palabra podamos salir edificados y podamos crecer espiritualmente con ella. Luego, Padre mío, pues que bendiga esta iglesia local y que bendiga todas las iglesias en este día, en esta tarde, que están enseñando su verdad de su palabra. Bendice a todos los pastores, predicadores, misioneros que están enseñando en estos momentos tu palabra. Y especialmente aquellos que enseñan tu verdad, porque sabemos y entendemos que existe mucha apostasía y hay muchas personas que no están enseñando tu verdad. Te rogamos pues que me ayudes y que me uses con tu Espíritu Santo y que no sean mis palabras, sino que usted, Padre mío, me use como un instrumento para poder compartir este alimento espiritual a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? El tema es la santificación y práctica. Vemos que el tema de la santificación es la posición del creyente, la que Dios da cuando uno reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. La Biblia menciona que existen tres tipos de santificación que el creyente puede tener. Primero es la santificación instantánea en el momento que uno recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. La segunda es la progresiva, cuando uno va en el camino del Señor, que ya está puesto en el camino de Dios a través del estudio de la palabra y la práctica. Dios nos está ayudando a crecer espiritualmente y Dios nos va santificando, nos va apartando del mal, del pecado. Y la tercera es la santificación completa, cuando ya Cristo venga por su iglesia y estemos allá con Él y vamos a gozar de esta santificación. De las tres, hermanos, sabemos que uno es responsable de la santificación progresiva.
Y esto es lo que tenemos que hacer, de crecer espiritualmente. Y aquí en estos versículos, la palabra de Dios nos enseña algo que debemos saber y conocer. Primeramente vemos que debemos conocer el método que tiene Dios para hacer del pecador el tipo de persona que Dios quiere que sea. Y tenemos que ver que como creyentes, para poder vivir una vida santa, necesitamos que estudiar la palabra de Dios constantemente. En la justificación, Dios quitó o borró la culpa del pecado y le dio una posición en Cristo. Le dio una nueva naturaleza. Es decir, que aquí está hablando pues no hay que confundir. Una cosa es la santificación, la otra es la justificación. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, en realidad cuando nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos cambia de una posición que teníamos anteriormente de la naturaleza pecaminosa a la nueva naturaleza en Cristo. Esto es cuando uno tiene la justificación de Dios, es decir, que Dios borró nuestros pecados y nos dio una nueva posición en Cristo, una nueva naturaleza divina. Ahora, el hombre nuevo debe saber que fue sepultado con Cristo y también resucitado con Él. Y Dios quiere que el cristiano viva en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas vivir una vida santa en sí mismo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y esto lo tenemos cuando hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. No olvide, hermanos, que el creyente está acogido de un Cristo vivo. Estamos protegidos en Él. El creyente debe crecer en el hecho de que está ya en Cristo y no puede separarse de Él. Tiene que considerarlo esta verdad. Debe de ver en la posición que ahora tiene en Cristo Jesús. Debemos de saber que Dios nos salvó por su gracia por medio de la fe. Y tenemos que vivir por la fe. ¿Y cómo es vivir por la fe? A través del estudio de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Existe un gran problema que tiene cada cristiano. Es que le hemos creído a Cristo como nuestro Salvador, pero no le hemos creído para nuestra vida diaria. Es el problema que existe hoy en día con muchos cristianos que aceptan a Cristo como su Salvador personal y no andan caminando obedeciendo a Cristo. Es decir, que no se están dejando manejar por Él. Están manejando su propia vida. Y no están viviendo, como dice su palabra, por la fe. Pero como creyentes tenemos que hacerlo. Tenemos que
continuar ahora que hemos conocido a Cristo, tenemos que andar caminando con Él. Ahora vemos en los versículos que son muy prácticos. Desde el versículo 13 hasta el 23, estos versículos son muy prácticos. Y tenemos que sujetarnos y presentarnos a Dios. Vemos el versículo 13, primeramente, vemos aquí. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En este versículo es muy similar al de Romanos 12:1, que dice el versículo Romanos 12:1, aquí a la vuelta dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo que 13 es parecido a este versículo, es similar. Dice aquí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Aquí dice que no presentemos, dice, vuestros miembros al cuerpo, o sea, al pecado. Es lo que está diciendo. Como ustedes saben, esta carta que Pablo escribió está hablando acerca del pecado del hombre. Esto es el tema principal de todo este libro de Romanos, que habla acerca del pecado del hombre. Y aquí dice que no presentemos vuestros miembros, ahora que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, que no estemos presentando nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, al pecado. La razón por lo que tenemos problemas en nuestras vidas es porque estamos presentando a la vieja naturaleza, o sea, a la carne. Esa es la razón por la cual hay muchos cristianos que no pueden crecer espiritualmente, que han reconocido a Cristo, pero no pueden dejar el pecado que traen arrastrando en su vida. Viven como carnales. Y aquí Pablo nos está exhortando a que presentemos, dice, nuestros miembros, dice, delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no a la vieja naturaleza, que es de Adán, pecaminosa. Pero por un hecho, dice, vemos que por un hecho de nuestra voluntad, dice, podemos sujetarnos, dice, o presentarnos a la voluntad de Dios por medio de nuestra nueva naturaleza. Es decir, que tenemos aquí está hablando de dos naturalezas. Una naturaleza la primera es cuando uno no ha recibido a Cristo, que es la naturaleza que tenemos de parte de Adán, la naturaleza pecaminosa. Pero ahora tenemos la nueva naturaleza que es en Cristo. Y aquí está diciendo que nosotros podemos decidir para poder querer, si queremos agradar a Dios, para poder presentar nuestros miembros en sacrificio vivo para Dios, tenemos que dejar que Dios maneje nuestra vida con esta nueva naturaleza.
Y esta nueva naturaleza se puede obtener después de recibir a Cristo. Y bueno, ahora que recibimos a Cristo, continuamos, vemos aquí que después de recibir a Cristo tenemos que ejercer la fe diariamente. ¿Cómo? Conociendo más y más de la palabra de Dios. Y así vamos a crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Es decir, hermanos, que necesitamos que estudiar la palabra de Dios continuamente. No hay otra manera para poder crecer espiritualmente. La única manera que podemos obtener es estudiando la palabra de Dios. Cuando una persona ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, que apenas ha nacido como un bebé, hay a veces que esta persona ya no le interesa crecer espiritualmente. Y cuando no le interesa la palabra de Dios, esta persona no puede ejercitar la palabra de Dios. Y muchas de las veces, cuando vienen las pruebas, ya no quiere continuar. Y este es un problema que tienen muchos cristianos, que caen en el pecado cada rato, constantemente, porque reciben a Cristo, pero quedan muy cerca de la línea donde entraron, donde comenzaron su nuevo nacimiento. Y hay a veces que también hay muchos cristianos que no quieren moverse, que no quieren crecer espiritualmente. Creen en la nueva naturaleza en Cristo, pero no tienen nada, no quieren hacer nada. Y estas personas están presentándose a la vieja naturaleza todavía. Es decir, que están, presentándose su cuerpo como instrumento de mal. Y esa es la razón por la cual no pueden crecer espiritualmente. No olvide, hermano, que nosotros siempre vamos a tener la naturaleza humana, o sea, la vieja naturaleza de Adán. Y esta nueva naturaleza, junto con la vieja naturaleza, es una lucha continua que tiene en sí mismo el hombre que ha reconocido a Cristo. Es una lucha. La naturaleza divina lo que hace es buscar a Dios, buscar el alimento espiritual, mientras que la otra no está en contra, está en rebeldía con Dios. Pero vemos que la Biblia nos dice que tenemos que dejar de servir al viejo hombre y presentarnos a Dios aún con más fervor ahora que le conocemos. Tenemos que servir a Dios con este ánimo, con fuerza para agradar a Dios, presentar nuestros miembros a Dios.
como cuando lo hicimos, vemos así, como cuando lo hicimos al mundo antes de recibir a Cristo. ¿Qué hacíamos antes de conocer a Cristo? Hacíamos pecado, vivíamos bajo la carne y lo hacíamos sin importarnos nada. Siempre estábamos alimentando constantemente los deseos de la carne en nuestra vida. Pero ahora que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, ahora estos miembros que tenemos para servir a Dios, nuestras manos, nuestro ser, nuestra mente, nuestros corazones, para el servicio de Dios. Como gente nueva que hemos resucitado de los muertos, ya no somos muertos, dice, sino que estamos vivos en Cristo y tenemos una nueva naturaleza. Es decir, que hemos nacido de lo alto. Y esto es por la gracia de Dios que nos ha dado. Ya no estamos viviendo, ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Dios nos ha cambiado de una posición pecaminosa a una vida santa que le agrade. Vemos que cuando obedecemos a nuestro Padre, nuestros miembros, dice, se convierten en instrumentos de justicia. De aquí mismo el versículo 13. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí, hermanos, este versículo está hablando de algo específico y algo particular. Está hablando al creyente personalmente Dios. Algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Algo que Él quiere que nosotros personalmente vivamos en santificación para Él. Cualquier problema que tenga el cristiano, aunque es algo pequeño, hay que nombrarlo y presentarlo a Dios para que Él pueda ayudarnos a tener victoria sobre lo que no es limpio en su vida. Es decir, hermanos, que si nosotros tenemos algunos pecados que estamos arrastrando, hay que pedirle a Dios que nos limpie de esos pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados a Él si queremos vivir una vida santa constantemente. Porque ustedes saben, hermanos, que en este mundo está lleno de mucha maldad. Existe mucho pecado hoy en día. Y lamentablemente hoy en día, hermanos, tanto pecado que hay en el mundo, lamentablemente muchos cristianos que no se ve la diferencia. Están viviendo como carnales, como vive una persona que no ha reconocido a Cristo. Sigue viviendo igual y no se ve mucha la diferencia. Eso es por lo cual que tenemos que venir a Cristo y confesar nuestros pecados para que Él nos limpie, y así poco a poco podemos ir podemos seguir viviendo una vida santa. Cuando estoy hablando del pecado, puede ser algún mal genio que usted pueda tener en su vida, o tal vez otra cosa.
Y aquí Pablo nos está diciendo que presentemos nuestros miembros a Dios para tener la victoria en nuestras vidas. Y que todo lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Por sí mismo nosotros no vamos a cambiar nuestras vidas. Necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si uno intenta a querer cambiar nuestra vida por sí mismo, no vamos a poder. Vamos a fracasar. Necesitamos del poder del Espíritu de Dios para que Él vaya cambiando nuestra vida. Vemos más adelante en el versículo 14 las palabras que Pablo dice aquí, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hablando de la ley fue dada para controlar la vieja naturaleza. Como creyente uno no debe vivir la vieja naturaleza, porque tiene una nueva naturaleza y debe así presentarse a Dios con esta nueva naturaleza. Hermanos, como hijos de Dios, es un privilegio que Dios nos ha dado esta santificación. Es un privilegio que Dios nos ha apartado del mal que vivíamos para traernos a Cristo y vivir para Él. Tenemos que verlo por ese lado. Es un grande privilegio y glorioso para cada creyente. Y cuando nosotros lo vemos de esta manera, nosotros podemos vivir una vida tranquila delante de Dios. En el versículo 15 vemos que los creyentes son libres del pecado. Dice, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta de esta pregunta aquí mismo dice, en ninguna manera. En este versículo, hermanos, vemos así, la pregunta es así: ¿debemos hacer pecados porque estamos bajo la gracia y la ley ya no tiene control de nuestra vieja naturaleza? La respuesta es no. No tenemos que seguir en el pecado. No olvide que usted es una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tenemos que vivir una vida santa delante de Dios. No tenemos, hermano, licencias o permiso para hacer pecados. Pablo nos lo mostró pues aquí en el versículo 14. Porque el pecado, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No tenemos que dejar que el pecado esté gobernando nuestras vidas. El método de la santificación de Dios tiene las mismas bases que tiene la justificación, que es por la fe. Es decir, que Dios quiere que el hombre viva una vida santa, una vida pura delante de Dios, que trate de vivir una vida que a Dios le agrade. No está hablando de una perfección, sino que está hablando de una vida santa, una vida
que le agrade a Dios. La fe en Dios puede hacer todo, pero nosotros solos no podemos hacer nada, hermanos. Necesitamos de Dios, necesitamos de la palabra de Dios. Nosotros solos vamos a fracasar, no podemos hacer nada. Vea que todos nosotros somos débiles, somos pecadores, cometemos pecados constantemente en nuestra vida, en nuestro ser. No pasa ni 2 minutos cuando ya estamos pensando mal con nuestro prójimo. Somos pecadores, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Cuando aprendamos que no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder, hemos aprendido una lección muy grande. Si así es, estamos preparados para hacer que Dios viva la vida cristiana en nosotros. En este versículo es muy profundo de lo que parece así a primera vista. Este versículo es muy interesante. El hombre natural, hermanos, piensa que Dios debe darnos señales y requisitos por las cuales debemos vivir para tener la vida victoriosa durante el curso de la historia de la iglesia, de la historia de la gracia, que es la iglesia. Eso es lo que piensa el hombre, que necesita de requisitos, señales, para poder vivir la vida cristiana. Y esto, cuando estoy hablando de estos requisitos o señales, ellos dicen que tenemos que guardar la ley los sábados, o guardar varias leyes o requisitos para vivir bien la vida cristiana. Muchos predicadores, pastores están hablando acerca, no tiene que estar usando el celular porque eso es mucho mal. Eso no tiene nada que ver. No tiene que estar mirando la tele porque no hay nada bueno. No, esos son requisitos que piensa ponerse. Eso es como ponerse barreras en sí mismo la persona. Y hoy en día existen muchos pastores, predicadores que están haciendo eso. Aún muchos que son bautistas, muchos de nuestras iglesias bautistas que están predicando esto. Y no están predicando la palabra de Dios. Es decir, que no están predicando de la gracia. En realidad, están poniendo a su gente bajo numerosas leyes, tales que he escuchado que algunos están diciendo, no debe de estar fumando, no debe de ir a los bailes, no debe de asistir a las fiestas, no debe hacer esto o aquello, muchas cosas. Estas son las leyes o requisitos que están poniendo muchos
pastores o predicadores hoy en día. Y esa es la razón por la cual quieren tratar con esto de vivir una vida santa delante de Dios. Y eso no es así. Para poder vivir una vida santa delante de Dios, necesitamos que estudiar la palabra de Dios y dejarnos manejar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Dios es el que va a ir cambiando nuestras vidas gradualmente. Esto que dicen estos pastores o predicadores, ponen más leyes que las que fueron dadas a Moisés. Y esto es un error. La vida cristiana no es para seguir o no seguir requisitos o leyes. Uno puede seguir miles de requisitos o leyes sin vivir la vida cristiana. Uno puede hacerlo antes de conocer a Cristo. Esos requisitos los puede hacer. Y tengo aquí una pregunta. Y la pregunta es muy clara. Dice, entonces, ¿qué pues es la vida cristiana? Y la respuesta es, la vida cristiana es ser obediente a Cristo. Es decir, tener comunicación con Él, estar en comunión constantemente delante de Él. Esto es la vida cristiana. Cristo hizo una pregunta diciendo, me estoy adelantando. Bueno, vemos aquí que la pregunta es, más bien, ¿ama usted a Cristo? Dijo Cristo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, guardar su palabra, obedecer a Él. Es decir, hay que estar identificándonos con Él constantemente. Identificándonos con Cristo es tener posición, o sea, tener la santificación como lo hemos visto. Y esto es básico. Pero la obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. Cuando uno está obedeciendo a Dios, está obedeciendo su palabra, como resultado de la práctica, va viviendo una vida santa, Dios lo va cambiando, Dios lo va moldeando. Y esto es vivir en santificación. Y todo es a base de la práctica. Y esto podemos entender, se entiende muy simple. No es cómo uno anda, sino dónde uno anda. Vuelvo a repetirlo. Esto es muy simple. No es cómo uno anda, sino dónde uno anda. ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Cómo andamos caminando con Él? Tengo otra pregunta aquí. ¿Está caminando en la luz? ¿Caminando en la presencia de Cristo? ¿Tiene usted una dulce comunión con Él? Como dice el canto, dulce comunión. ¿Está disfrutando esa comunión que usted tiene con Él? No olvide, hermano, que el pecado rompe esta comunicación.
Eso es lo que hace el pecado. El pecado trata de destruir nuestras vidas. Y si hay pecado, hermanos, necesitamos que confesarlo a Dios. No podemos tener, dice, amistad o comunión con Él si andamos en pecado. A menos de que confesemos los pecados a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted sabe cómo anda delante de Dios. Usted se conoce bien. Si hay pecado, confiéselo a Dios. Vemos que nuestra parte es de confesar nuestros pecados. Eso es de parte de nosotros como seres humanos, porque somos pecadores. Y la parte de Cristo es de limpiar nuestros pecados. Ese es el trabajo de Él. En Primera de Juan 1:9, vamos para allá, lo que dice. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la parte que Cristo quiere hacer en su vida, de usted. Quiere limpiarnos, quiere limpiar su maldad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confesarle a Él nuestros pecados. Lo importante para el cristiano es olvidar los requisitos y leyes que los hombres quieren poner por encima de nosotros y empezar a tener, dice, la amistad y comunión con nuestro Señor Jesucristo y obedecerle a Él. Esto es lo que tiene que hacer. No estar poniendo requisitos en su vida, sus leyes. Debe vivir en obediencia a Cristo. Y así estará, dice, viviendo la vida cristiana. Pero vamos a decir que si uno ha sido salvo por la gracia, no puede hacerlo todo lo que quiere. Si uno cree que ha sido salvo por la gracia de Dios y se conforma diciendo, no, pues yo soy salvo, yo tengo la salvación, el perdón de mis pecados. Eso no es todo. Tenemos que seguir viviendo para Dios. Tenemos que luchar contra nuestros pecados para poder tener la victoria. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que no están luchando por vivir una vida santa. Están tratando de ponerse requisitos, leyes, obstáculos en su vida, tratando de vivirla de esta manera con sus propias fuerzas, pero no lo van a lograr, van a fracasar. Necesitan dejarse manejar por el Espíritu Santo de Dios y que Él vaya cambiando nuestra vida, que vaya santificando cada día más el mundo. Sabemos que existe mucho pecado, tanto pecado que hay que ha estado en muchas iglesias dentro de nosotros. Y tenemos que confesarnos delante de Dios para poder andar en comunión con Él. Como les vuelvo a decir, hermanos, este libro de Romanos
está hablando acerca del pecado del hombre y hace mucho énfasis en esto. La pregunta es, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi conducta delante de Dios? ¿Cómo ando yo? ¿Cómo está mi testimonio fuera de estas puertas? Si no está bien, Dios, Él quiere hacer algo con usted. Él quiere perdonarle, quiere darle que usted no pierda su comunión con Él. Venga a Él para que Él le perdone sus pecados y pueda vivir en relación con Él, en obediencia a Él. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias por este día. Gracias por su Hijo Jesucristo, que a través de Él nos has dado la justicia, nos has dado la santificación instantánea, pero también queremos que nos ayudes en la santificación progresiva, que muchas de las veces estamos atorados en ella. No podemos seguir. Queremos vivir una vida santa con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, pero entendemos que no podemos, que fracasamos. Pero te rogamos que nos ayudes a podernos dejar manejar por usted, que nos ayudes a poder seguir estudiando y practicando tu palabra, seguir en obediencia para continuar en comunión con usted y así poder tener una santificación progresiva y así poder tener la victoria en nuestras vidas. Te rogamos pues que bendigas esta congregación, que bendigas personalmente a cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Ayúdanos para poder vivir una vida santa que te agrade a ti y para poder traer gloria y honra a tu santo y bendito nombre y no traer vergüenza con nuestras malas actitudes. Bendiga por favor a cada uno de mis hermanos y ayúdenos para seguir en comunión con usted. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pedimos y le agradecemos por este grande privilegio de tener esta santificación progresiva que podemos ir obteniendo a través del estudio y su Espíritu Santo, que es su palabra. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén.